Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo obedecer este versículo de Mateo capítulo 28, versículo 19? Para poder obedecer este versículo hay que saber cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre más fácil de descubrir es el del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Aquí siente un paréntesis y dice que su nombre es Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 21, se le dice el ángel, le habla a María. Y dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces, ese hijo que era prometido, que era ya profetizado, que venía a la tierra, ¿verdad? Traía un nombre del cielo. Nota que este nombre Jesús no fue un nombre puesto por José ni por María. El ángel expresamente vino a decir que le pongan el nombre de Jesús. Y miramos en Lucas capítulo 2, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ahí está en la pantalla, Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese nacido. Ese nombre no vino de la tierra, ese nombre no vino que se lo inventó un familiar, ese nombre no vino porque los padres se pusieron de acuerdo y lo eligieron, ese nombre vino del cielo. Por lo tanto, ahí estaba dando cumplimiento a la profecía que desde los tiempos de los profetas de Moisés, Samuel, David y los profetas de Dios del Antiguo Testamento, se venía hablando que venía un Mesías a la tierra y había que entender que ese Mesías venía en el tiempo de Dios, en el cumplimiento de la palabra, y que ese Mesías traía un nombre, trayendo a revelar el nombre del Dios eterno. Sabemos que el nombre del Padre, ¿verdad?, es Jesús. ¿Por qué? Porque este nombre el nombre del Hijo, porque este nombre fue prometido donde Dios se iba a manifestar en la tierra, en la parte humana. Recuerda que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, Él tenía que tomar forma, ¿verdad?, humana para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Él debía manifestarse y lo hizo a través de su propio Hijo en la tierra. Tenemos el nombre del Hijo, ¿verdad? Ya sabemos el nombre, cuál es el nombre del Hijo. Luego miramos ahora cuál es el nombre del Padre. Y es importante, en Juan capítulo 5, versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre, está diciendo a Jesús, a los discípulos, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Dando a entender que el nombre que Jesús estaba dando a conocer, el nombre que Jesús estaba dando a revelar, ese nombre era el nombre del Padre, del Dios eterno, del Dios Espíritu. Usted mire que durante el Antiguo Testamento, en la Biblia nos señala en la versión Reina Valera, las Biblias, Jehová, Jehová, Jehová. Jehová es un título que significa Señor, pero el nombre a los antiguos no se les permitió conocer, porque el nombre se iba a mostrar en el tiempo de la gracia, en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo de la voluntad de Dios, y ese nombre lo traía cuando Dios se manifestara a través de la Virgen, a través del nacimiento humano. Por eso ese nombre que Jesús traía no era su propio nombre, sino el nombre del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y luego miramos en Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque el nombre que Jesús tiene es el nombre sobre todo nombre. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, está invocando el nombre del Dios eterno. Por eso en ese nombre toda rodilla, dice la Biblia, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice que se van a doblar ante él, se van a postrar. Aún los demonios, cuando usted invoca el nombre de Jesús, tiemblan y se doblan. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que ese es el nombre del que vive y reina y permanece por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el nombre del Padre Jesús. Ahora le voy a preguntar a usted, amado oyente, amado vidente que lo está mirando. ¿Usted cree que se va a doblar un demonio o se va a espantar, perdona la expresión, o va a temblar su rodilla o se va a ir cuando el Hijo reprenda, digamos, el Hijo de Dios literalmente, que no es Dios, a una deidad, digamos, espiritual maligna? No creo que le va a hacer caso. Tú eres el simple hijo, ¿qué te voy a hacer caso? Por lo tanto, cuando usted invoque el nombre de Jesús, todo lo que son ángeles, demonios, serafines, principados, potestades, todo tiene que obedecer al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el nombre del Dios Espíritu, es el nombre del Padre. El mismo Jesús era el Dios manifestado en carne en la tierra. Quien vio a Jesús en la tierra vio al Padre.
Amén. Así que hay que tener entender que el nombre del Padre es el nombre de Jesús. Él dio a conocer el nombre del Padre cuando vino en la tierra. Ahora miramos, dice, así que Jesús heredó el nombre de su Padre. Ahora comprendemos que el nombre del Padre es Jesús. Y Él le dio su propio nombre a su Hijo. Porque vuelvo e insisto, nada ni nadie va a obedecer si el simple Hijo le ordena. Porque recuerde que dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios también. Él operaba como hombre, pero también operaba como Dios. Él operaba como hombre y tuvo hambre en cierto momento, pero como Dios multiplicó los panes y dio a 5,000 una vez sin contar mujeres ni niños. Es decir, que él hacía milagros gloriosos como Dios, pero también como hombre. Sufría, tenía calor, tenía frío, porque era 100% Dios y 100% hombre. Lo que operaba en Jesucristo en la parte humana era el poder de Dios en toda su plenitud. Por tanto, cuando Jesús manda y le dice a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estaba indicando que había un nombre que tenía que ser usado en el bautismo. Ahora quiero abrir paréntesis. Escúcheme esto. Cuando Jesús está diciendo esto a los discípulos, esto es donde llama la gran comisión, ¿verdad que sí? Cuando Jesús está diciendo esto a los discípulos, está hablando días antes de partir a la gloria, de partir. Ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús ya se había levantado de los muertos después de 3 días que estaban en el centro de la tierra. Y Jesús estaba dando órdenes, comisionando, porque ya partía, ya su obra literal terminó en la tierra, el derramamiento de sangre. Entonces ahora, luego de este texto, Jesús los manda a los discípulos que vayan al aposento alto en Jerusalén para que esperen la promesa del Padre. Y vemos que según los historiadores, 10 días después que Jesús derrama su espíritu en el día de Pentecostés, fue donde los discípulos Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, Lucas, Marcos entendieron que el bautismo era en el nombre de Jesucristo, que el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo era Jesús. Por eso miramos que en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro de pie comienza a decir que el arrepentimiento y el perdón de pecado es en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no hay confusión. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo es el mismo nombre, Jesús, porque Jesús es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Así que no hay 3, no hay 2, solamente hay un solo Dios que se manifiesta en diferentes tiempos de diferente manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya tenemos el nombre del Padre y el nombre del Hijo, que es el mismo Jesús. Ahora miremos cuál es el nombre del Espíritu Santo. Recuerde que Espíritu Santo es un título, porque Dios es Espíritu, ¿verdad? Y Él es Santo. En Juan capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ¿verdad?, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando ese Espíritu Santo, ¿verdad?, que era el mismo manifestado en carne en la tierra. Y luego Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Note esto, miren la pantalla, lo voy a repetir. En Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿En qué? En mi nombre. Porque que el nombre del Padre es el mismo nombre del Hijo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque recuerde que Jesús vino con el nombre de su Padre. Jesús heredó el mismo nombre de su Padre. Por lo tanto, por esto es lo que cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús por la comida, estamos orando y bendiciendo en el nombre del Creador de todas las cosas. Cuando usted reprende cualquier situación o un demonio, usted está usando la autoridad y el nombre de Dios. Porque Dios significa, es un título, no es un nombre. Dios no es nombre, es título. Amén. Igual tampoco Jehová, que era un título en el Antiguo Testamento. Pero cuando se da a conocer el nombre de Jesús,
Ese nombre que ni los antiguos, ni Daniel, ni David escuchó, ni supo, porque estaba guardado para este tiempo, para el tiempo de la gracia, para el tiempo del cumplimiento. Por eso el nombre de Jesús es el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de Jesús es el nombre del Dios de los apóstoles y profetas de Israel. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre que tiene poder y autoridad en este siglo y en el siglo venidero, dice la Biblia. Es importante entender. Así que entendemos que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso Pedro, Felipe, ¿verdad que sí? Y Pablo, alabados el nombre de Jesús, y los demás discípulos siempre bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, y usted lo puede buscar en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la Biblia que Pedro se puso de pie. Y Pedro lo dijo claramente. Pedro dijo que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque fue revelado al recibir el Espíritu Santo. Pedro entendió que Jesús había dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19, que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro entendió que era el nombre de Jesús, porque Jesús es Padre en la creación, lo vuelvo a repetir, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. No hay tres, no hay dos, solo hay un Dios. Y su nombre es Jesús. Y luego Pedro defendiendo ante el concilio en Hechos capítulo 4, versículo 12. Aquí vemos a Pedro defendiendo. Esto fue justo después que habían hecho un milagro de un cojo de nacimiento que estaba en la puerta de la Hermosa siempre pidiendo limosna. Era el lugar donde siempre iban los judíos a orar, ¿verdad que sí? Entonces cuando Pedro y Juan hacen el milagro que levantan al paralítico, aquí vemos que el concilio le echa mano, lo toma preso. Y comienzan a cuestionar lo que por qué predicaban en ese nombre de ese tal Jesús, los judíos, ¿verdad? Y luego vemos que Pedro en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nota lo que Pedro está diciendo. Entonces, ¿cuál es la contradicción de Mateo 28:19? Que mucha gente sin el Espíritu Santo, cuando leyó a Mateo 28:19, literalmente bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no fue lo que Jesús dijo. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando llegó al Espíritu Santo, se les reveló en Pentecostés que esos tres títulos representaban el nombre de Jesús, que Jesús es el nombre del Padre, que hay un nombre encerrado, que no es el bautismo en los títulos no tiene poder, solo el nombre de Jesús es el único nombre que tiene poder para perdonar pecado y para salvar al pecador. Alabado sea el nombre de Jesús. Es el único nombre que salva. Y Pedro de pie lo dijo delante de los del concilio en Hechos 4:12. Luego miramos en Colosenses capítulo 3, versículo 17, lo que Pablo escribió. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí me gusta este texto. Y pregunto, ¿por qué las personas de diferentes iglesias o denominaciones, verdad? Digamos, que usted conoce, o quizás sea uno de ustedes, lo que esté quizás sinceramente buscando a Dios en lugares equivocados. ¿Por qué si Pablo, el gran apóstol, manda que hagamos todo de hecho, de palabra en el nombre de Jesús? ¿Por qué ciertas personas oran por la comida en el nombre de Jesús? Reprenden un demonio en el nombre de Jesús. Dan gracia en el nombre de Jesús, pero no bautizan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Si Pablo dijo que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos todo, incluyendo el bautismo. Usted tiene que entender que el nombre de Jesús es el único nombre que es dado a los hombres para poder ser salvos, y que ese nombre tenemos que utilizarlo en todo lo que hagamos como iglesia si queremos hacer la voluntad de Dios, que fue lo que los apóstoles hicieron hasta el final. La iglesia apostólica pentecostal del nombre de Jesucristo predicó el evangelio de Jesucristo, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Como hombre, digamos, tuvo hambre,
pero como Dios, ese mismo Jesús también hizo milagros y alimentó a miles. Como hombre, él estuvo cansado y se durmió en la barca, y la barca se anegaba, había viento, pero como Dios se levantó y reprendió al viento y a la mar e hizo bonanza. ¿Por qué? Porque en él habitaba, en ese cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Pero Jesús no es el simple el Hijo de Dios, es la manifestación humana. Como hombre es el Hijo, ¿verdad? Pero como Dios hacía milagros increíbles, y de hecho Apocalipsis habla que a quien veremos cuando venga a levantar la iglesia es a Jesús, a nadie más, porque ese es Dios manifestado en carne. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús, no hay otro Dios. No hay ninguna confusión en la palabra Mateo 28:19. Es el mandamiento en Mateo 28:19, y en Hechos 2:38 es el cumplimiento. Y aquí vemos, finalizando, es un tema muy amplio que tiene mucha información. Hay muchos textos para confirmar esto. Amén. Que podemos pasarnos horas, ¿verdad?, hablando de este tema. Pero aquí vamos a ir finalizando, que hemos hablado lo importante, la esencia de este versículo de Mateo 28:19. Aquí miramos en Hechos 2:38, y Pedro de pie, luego que recibió el Espíritu Santo con los 11, ¿verdad que sí? Les dice a ellos: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, usted como buen lector de la Biblia, deje el texto ahí, hermana. Usted va a mirar, si busca Mateo 28:19, no dice que si eran bautizados en los títulos era para perdón de pecado. En el único lugar que dice uno de los apóstoles que el nombre de Jesucristo, el bautismo en su nombre, era para perdonar pecado. El nombre de Jesús es el único nombre que tiene poder para perdonar los pecados. Por lo tanto, si alguien fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sus pecados aún no han sido perdonados. Créalo, porque eso lo dice la Biblia. Si alguien, lo repito, fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sus pecados aún no han sido perdonados ni borrados. Sus pecados aún están reclamando su alma delante de Dios, porque el único bautismo válido bíblico se llama el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que Pedro lo predicó en Hechos 2:38, y como 5,000 personas se bautizaron. Luego vemos que Felipe va a Samaria en Hechos capítulo 8, y luego se bautiza en el nombre de Jesús. Luego vemos que Pedro va donde Cornelio en Hechos capítulo 10, y Cornelio y toda su casa se bautizan en el nombre de Jesucristo. Luego vemos que Pablo ve a los discípulos de Juan en Hechos 19 y los bautiza en el nombre de Jesús. Y si usted mira todo el libro de Hechos de los Apóstoles, todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Así que el mandamiento de Mateo 28:19 es un mandamiento literalmente, pero el cumplimiento, la revelación llega en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y aquí termino ya por último en esto. Es un texto que no está ahí añadido, seguro que no está. Cuando usted mire la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, usted va a notar, usted buen lector de la Biblia, como dijo la hermana, haga apunte por ahí. Usted va a notar que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, exactamente, aquí tengo la Biblia en mi mano, vemos que estaba Felipe, que estaba Mateo, que estaba a Juan, que estaban todos los discípulos, estaban juntos, las Marías, estaba la madre de Jesús en el aposento alto. Y cuando Pedro hizo la declaración de que el bautismo era en el nombre de Jesucristo, Mateo también estaba ahí. El que escribió Mateo 27:19 estaba ahí, pero Mateo no protestó, Mateo no discutió con Pedro. Pero Pedro, ¿qué hace si Jesús dijo que era en el nombre del Padre y del Hijo? No, Mateo se quedó tranquilo ahí en la reunión de Pentecostés, porque ahí Mateo entendió, a recibir el Espíritu Santo, que el nombre de Jesucristo era el nombre del Padre y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Por eso no hay ninguna confusión. Mateo 28:19 es un mandamiento y en Hechos capítulo 2 es el cumplimiento. Por lo tanto, Mateo no protestó, Mateo no discutió con Pedro, Mateo no peleó con ninguno. Mateo, el que mismo que escribió este versículo, estaba callado y tranquilo, y Pedro se puso de pie delante de los 11 con las María y predicó el mensaje apostólico del nombre de Jesús, donde comenzó la iglesia de Cristo. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús, es el mismo nombre, es un solo Dios, que es un Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Un solo Dios, su nombre es Jesús. Que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Cualquier pregunta o inquietud, escríbanos aquí en este canal. Estaremos contentos de responderle con Biblia. Amén.